Saludos, bendiciones a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional de 7 minutos con Dios y su palabra. Les acompaña como siempre el pastor Fausto Rosario. Vamos a estar leyendo en esta ocasión en el libro de Hebreos en el capítulo 11 versículos 1 y 2. Nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Para hablar de la fe, es importante tomar en cuenta dos aspectos. Primero, el objeto de la fe, y segundo, las bases o contexto que la sustentan. ¿Por qué esto es tan importante? Porque todo ser humano, de una forma u otra, tiene fe. Tiene fe el atleta que enfrentará a un rival poniendo su confianza en que ha de vencer, pero de igual manera, el rival que enfrenta tiene fe, a lo mejor en el mismo Dios, de que también vencerá. La Biblia nos declara que hasta los demonios creen y tiemblan. Tienen fe el que se arrodilla ante una imagen. Tiene fe el que porta algún objeto de la suerte y de protección. Tiene fe el que se arrodilla ante su cama. Tiene fe el que pide a Dios sacarse la lotería, como el que con su esfuerzo y con sudor cree que logrará sus metas. Todos tienen fe. Todo eso es fe. Pero en este espacio quisiera mostrarle la fe conforme a lo que declaran las Santas Escrituras. Como dije al principio, es importante tomar en cuenta dos aspectos. Primero, el objeto de la fe, y segundo, las bases o contexto que la sustentan. Al hablar de la fe que declaran las Escrituras, debemos resaltar que el objeto de nuestra fe es Jesucristo. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el libro de los Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y todos conocen Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así también declara las Escrituras que Jesús es el camino, la verdad, la vida, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Esto es lo primero, el objeto de nuestra fe, que es Jesucristo. Y segundo, el contexto que sustenta esta fe. ¿Y cuál es el contexto? Es la misma palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando Jesús hablaba con los líderes religiosos de aquella época, les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Luego que tengo el objeto y el contexto, entonces podemos hablar de fe. Mis amados, la fe no es ilógica. La fe no es ciega. La fe tiene un contexto que la respalda. Y ese contexto es la palabra, claro está, tomada en toda su expresión. Lo que sucede es que muchas personas aplican la fe sin tomar en cuenta el objeto de la fe, Cristo, que es Cristo, ni el texto que la respalda. Y muchas veces se saca el texto de contexto. Y dentro de ese objeto y dentro de ese contexto, ¿qué pasa? Que suceden prodigios. Cuando tengo mi fe puesta en Jesucristo como objeto de mi fe, y cuando tomo la palabra como lo que rodea esa fe, entonces yo puedo ver prodigios, puedo ver sanidades, puedo ver liberaciones, puedo ver manifestaciones del Espíritu, expresiones de los diferentes dones dados a la iglesia. Todo eso puedo verlo.
Pero hay personas que oran, por ejemplo, por una enfermedad y son sanados. Pero muchas veces, que eso lo he visto, eso no me lo han contado, muchas veces su vida se pierde. Muchas veces su familia es un desastre, su economía es un desastre, el trato con su vieja naturaleza es un desastre. Amados, si oro a Dios con fe, sin que Cristo sea el objeto de mi fe, entonces estoy orando por mis propios deleites. Por eso es que cuando se recibe la petición, se sigue viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios. Y cuando no se recibe la petición, entonces acusamos a Dios de que nos abandonó, de que no nos escucha. Aquí te invito hoy, en esta hora, a que tengas fe, pero no una fe ciega, no una fe guiada por emociones, no una fe guiada por circunstancias, sino una fe bien estructurada. Te pongo el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos creían y le dijeron a la reina Nabucodonosor: mira, rey, de tu mano Dios nos librará. Eso es tener esa fe y esa confianza en Dios. Pero el objeto de su fe era el Señor. Por eso ellos dijeron: pero si Dios no nos quiere librar de tu mano, rey, de toda manera no te serviremos. Esto es una fe estructurada. Juan capítulo 15, versículo 7 dice: si permanecéis en mí, esto es lo importante, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. Que nuestra fe esté afianzada en Cristo y en su palabra, para que veamos nuestras vidas resplandecientes, alcanzando por fe aquello que está en nuestros corazones en Cristo. Oremos al Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Oramos para que nos guíes, para no tener una fe ciega, una fe que dé tumbos, sino una fe centrada, la fe que declara las Escrituras, para que en nuestras vidas podamos ver el fruto de esa fe. Oramos para no desviarnos, para no dejarnos llevar de emociones, para no salirnos del enfoque que da la palabra en cuanto a lo que tengo que pedir y en cuanto a lo que tengo que esperar. Oramos de esta manera y te damos las gracias por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.